Buen día. Junto con mis compañeros de legislación minera del semestre 2022-2, vamos a hablar acerca del estándar colombiano para el reporte público de resultados de exploración, recursos y reservas minerales. Iniciaremos con el glosario, yo, quien les habla, Yuli Marcela Delgado Guerrero, que en el estándar colombiano para el reporte público de resultados de exploración, recursos y reservas minerales, o por su sigla SRR, es, ciertas palabras son usadas en un sentido general cuando un significado más específico podría ser más apropiado a otros grupos particulares de minerales dentro de la industria. Por ello se hace un listado con el fin de evitar la duplicación innecesaria de estos términos y se anexa un sinónimo. Iniciaremos con el término dilución o por su traducción en inglés dilution, cuyo sinónimo es contaminación y significa el material de bajo o nulo tenor que es estéril y se puede extraer durante las operaciones mineras y por lo tanto forma parte de las reservas. Posteriormente tenemos el término extraíble o minable en inglés, cuyo término similar es explotable. Este significa la parte económica o subeconómica del yacimiento que puede ser extraída durante la operación normal de la mina. También tenemos la palabra estéril o waste con sus sinónimos que son ganga, residuos o colas, y esto significa la fracción del depósito de muy bajo contenido o sin minerales de interés, la cual no sigue al proceso metalúrgico y debe ser descartada después de su extracción desde la mina. Tenemos también la palabra fecha efectiva, effective date en inglés, que carece de sinónimo. Esta es la fecha de la información técnica o científica más reciente incluida en el reporte público. Además tenemos la palabra lote o parcel, cuyos sinónimos son población o conjunto. Esto significa el conjunto de piedras preciosas o semipreciosas con propiedades y características físico-químicas similares para su comercialización. Ahora tenemos la palabra moralla, cuyo sinónimo es berilo. Este significa los cristales de esmeralda de baja calidad, generalmente pues, son los que contienen impurezas, inclusiones y fracturas que los hacen inadecuados para ser tallados. Tenemos también en la palabra proyecto significativo o significant projects, por su traducción en inglés, que carece de sinónimo y significa que es un proyecto minero de exploración o desarrollo que tiene o podría tener una influencia significativa en el valor de mercado o en las operaciones de la compañía listada y o tiene prominencia específica en los reportes públicos. También tenemos la palabra tenor o grade con sus sinónimos ley o calidad. Este significa cualquier medida física o química de las características del material de interés en muestras o en el producto final. Esta es importante aclarar el término, ya que tiene una especialidad significativa en las esmeraldas y otras gemas preciosas. Tenemos también el término tenor de corte o cut de grade, cuyo sinónimo es las especificaciones del producto. Este es la calidad más baja del material mineralizado que califica como económicamente extraíble y disponible en un depósito dado. Puede definirse a partir de la evaluación económica o también desde los atributos físicos o químicos que precisan las especificaciones aceptables de un producto. Por último, tenemos la palabra tonelaje o tonnage, cuyo sinónimo es volumen o cantidad. Acá esta es la expresión de la cantidad de material de interés. Esta es independiente de las unidades de medida, las cuales se deben especificar cuando se reporten las cifras. Ahora hablaremos sobre el prefacio, que será a través del recorrido de los años en donde se dio un avance para formalizar este proyecto. Iniciaremos en el 2010, en este se dieron las primeras iniciativas en aras de conformar en Colombia una comisión de recursos y reservas minerales. Este se dio cuando la Universidad Nacional de Colombia hizo una alianza con la Comisión Calificadora de Competencias de Recursos y Reservas Mineras de Chile, el vecino país. Esta se dio para construir una institución que ligara al país con el mundo de las certificaciones y valoraciones de propiedades mineras. Para el 2011 se dio el Acuerdo para la Prosperidad 031. Este se dio entre la Presidencia de la República, donde se estableció que el Ministerio de Minas y Energía lideraría la creación de la Comisión Certificadora y Calificadora de Proyectos y Reservas Mineras. Esta de nuevo se dio con apoyo de la Universidad Nacional de Medellín. Esta vez se le unieron la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia, además de los gremios y las asociaciones de profesionales en geología e ingeniería de minas.
Para febrero del 2011 se dio un aval al proyecto cuando el Consejo de Facultad de Minas de la Universidad Nacional con sede en Medellín dio paso a la Comisión Colombiana Calificadora de Competencias en Reservas y Recursos Mineros, Gestión y Promoción, junto con el Ministerio de Minas y Energía. Para el 2015, la Unidad de Planeación Energética contrata al consorcio Boyd Westby para actuar como consultor en relación al proyecto. Esta se denominó Estrategia para consolidar el atractivo de Colombia como destino de inversión minera, donde se recomienda que el gobierno de Colombia inicie la construcción de un código bajo los parámetros del Comité Internacional para el Reporte de Reservas Mineras, para la entrega de informes de resultados de exploración, recursos y reservas minerales. Por distintos motivos, estas iniciativas fueron infructuosas, razón por la cual la Agencia Nacional de Minería asume y lidera el proyecto, creando el Equipo de Colombia de Recursos y Reservas Minerales, o CCSR, y a estructurar el estándar para el reporte público de resultados de exploración, recursos y reservas minerales, SRR. Ya en 2018 se concreta el 24 de mayo con el apoyo institucional del Ministerio de Minas y Energía, el Servicio Geológico de Colombia, la Unidad de Planeación Minera Energética, el Banco Interamericano de Desarrollo, los gremios mineros y las asociaciones de profesionales en geología e ingeniería de minas. Bueno, el anteriormente mencionado Comisión Colombiana de Recursos y Reservas Minerales, CCSR, es una entidad privada y sin ánimo de lucro enfocada en promover buenas prácticas en el sector minero mediante la publicación y actualización de guías para reporte público de resultados de exploración, además de recursos y reservas minerales de acuerdo con los estándares establecidos. Por su parte, también se conforma el Consejo Profesional de Geología, la Sociedad Colombiana de Geología, la Asociación de Profesionales del Sector Minero de Colombia, que antes se denominaba Asociación de Ingenieros de Minas de Colombia, y también la Asociación de Ingenieros de Minas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Estos actúan en representación de los profesionales de geología e ingeniería de minas. Cuatro gremios empresariales que son la Asociación Colombiana de Minería, la Federación Nacional de Esmeraldas, la Federación Nacional de Productores del Carbón y la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos y la Agencia Nacional de Minería, que funge como un órgano observador, se unen a dicho proyecto. Bueno, entonces para la parte de alcances tenemos que el estándar colombiano de recursos y reservas minerales se rige por los principios de transparencia, materialidad, competencia e imparcialidad. La transparencia como tal nos dice que se le debe proporcionar al lector la información suficiente y de forma clara en un reporte público. La materialidad exige que un reporte público contenga toda la información relevante que los inversionistas y sus asesores puedan llegar a requerir para que pues ellos puedan hacer un juicio razonable y equilibrado respecto a los resultados de exploración, recursos o reservas minerales que están siendo reportadas. Y si esa información no se reporta, se debe justificar el por qué. La competencia exige que el reporte público que pues esté basado como tal en el trabajo que es responsabilidad de personas competentes, o sea, esto quiere decir que sean debidamente calificadas y que tengan una experiencia profesional. Y ya por último, la parte de imparcialidad exige que el autor del reporte debe estar satisfecho y es capaz de declarar que su trabajo no ha sido influenciado de ninguna manera por organización, la compañía o justamente la persona que pues comisiona como tal ese reporte público, que todo se encuentra debidamente documentado y pues que él puede dar fe de esto. La persona competente pues debe hacer los comentarios que expliquen los supuestos fundamentales que soporten esos reportes públicos y esa persona no debe guardar en ningún momento silencio de ningún aspecto sustancial o cuya presencia o ausencia pueda pues impactar la percepción pública o el valor justamente de ese depósito. Todo debe ser supremamente legal. En sí, como tal, la tabla uno pues es como una lista de comprobación o de verificación de esos criterios que se deben tener en cuenta para que la persona, pues, que debe tener en cuenta la persona competente en el desarrollo de la documentación y la preparación del reporte público. Cada ítem que aparece en esta tabla debe ser discutido y pues si no aparece, se debe explicar el por qué fue omitido en la documentación.
Además de eso, pues el SRR exige que los resultados de pues, exploración y de estimación de recursos y reservas minerales deben estar acompañados por un resumen técnico. Esto pues cuando sea un trabajo inicial o cuando se van a presentar algunas modificaciones, que esas modificaciones pueden ser, por ejemplo, como el cambio del tonelaje o el tenor estimado, o pues también por la categorización de recursos y reservas. También es muy importante tener en cuenta que el estilo de mineralización, porque pues esto también puede llegar a afectar el precio de las acciones de la compañía. En esencial, pues es bastante importante como discutir cualquier asunto que pueda afectar la interpretación de los resultados o estimaciones por parte del lector. Por eso es preferible llegar a equivocarse proporcionando mucha información en lugar de enviar muy poca información en este tipo de reportes. Se deben presentar también las incertidumbres en cualquiera de los criterios enumerados en la tabla que puedan causar ya sea una subestimación o una sobreestimación de los recursos. Y pues, antes de continuar, pues vamos a dar como tal la definición de qué es un reporte público y que, como tal, un reporte público son informes preparados con el propósito de dar a conocer los resultados de exploración, recursos de reservas minerales a los inversionistas o potenciales inversionistas. Aquí, como tal, se reúnen informes de la compañía, anuales, trimestrales, de todo, también comunicados de prensa, documentos y publicaciones técnicas e información proporcionada en redes sociales y páginas web. Continuando con el tema de alcances, el estándar colombiano de recursos y reservas minerales básicamente tiene cuatro alcances principales. El primero es que indica el nivel mínimo requerido para el reporte público. También se aplica a otra información que la empresa quiera divulgar, como los reportes. Es un estándar para los reportes públicos. Quiere decir que no regula la manera como una persona estima los recursos y las reservas minerales, y también es aplicable a todos los minerales sólidos. Entonces, básicamente, lo que quiere decir es que si estos informes resumidos son emitidos, necesitan adjuntar la fuente del documento completo. De igual forma, si la documentación no se ajusta al estándar, tiene que adjuntarse una declaración sobre el tema. Se tiene claro que estas estimaciones están sujetas a un nivel de incertidumbre e imprecisión, por lo que es importante que también se adjunte en el reporte. Buenas, mi nombre es Jaime Salcedo y vamos a hablar de la sesión de competencia y responsabilidad. Un reporte público sobre parches de exploración, resultados de exploración, recursos minerales o reservas minerales es responsabilidad de la persona natural o de la compañía beneficiaria del título minero. El reporte público debe estar basado y debe reflejar claramente la información y documentación del soporte que ha sido preparada por una o varias personas competentes. La persona natural o la compañía deben reflejar ciertos datos de las personas competentes. Dentro de estos se encuentran el nombre, las cualificaciones, las afiliaciones profesionales y corporativas, la experiencia relevante e indicar si es empleado de tiempo completo de la compañía o si no lo es, entonces debe indicar a cuál compañía trabaja a tiempo completo. El reporte público debe ser emitido con previo consentimiento por escrito de la persona competente en cuanto a la forma y el contexto en el que aparece. Y cualquier otro tipo de relación de la persona competente con la compañía para la que elabora el reporte o persona natural para la que elabora el reporte debe ser informada en el reporte público. Cuando una compañía está reutilizando una información previamente usada con el consentimiento escrito de la persona competente, éste debe informar la siguiente información: el consentimiento escrito de la persona competente, el nombre del reporte original, el nombre de la persona competente responsable, la fecha y la localización de la fuente original. Hay ciertos casos donde no se requiere obtener el consentimiento previo por escrito de de la persona competente si no hay conocimiento alguno de nueva información, es decir, la información que actualmente se tiene, se mantiene estable y la forma y el contexto no han sido modificados fundamentalmente. En esta diapositiva vamos a hablar de quién es una persona competente.
Una persona competente es una persona profesional de la industria minera. Dentro de esto podemos tener profesiones como lo son la geología, la ingeniería de minas y los ingenieros geólogos. Este debe estar registrado en la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas Minerales y adicionalmente a esto deben estar sujetos a su código de ética. Esa persona debe tener mínimo 10 años de experiencia profesional en la industria minera y un mínimo de 5 años de experiencia relevante. La experiencia relevante se refiere a tener experticia en el trabajo al que se va a realizar o en el tipo de depósito que se va a analizar. Por ejemplo, cuando una persona es contratada como persona profesional en el que sus funciones está estimar o supervisar reservas, esa persona debe tener experiencia en estimación, evaluación y extracción económica de reservas. En el caso de los depósitos, una persona que esté encargada de analizar un pórfido deben tener una experiencia previa con ese tipo de depósito y pues también adicionalmente eh, información de la mineralización en vetas y stocks que son los relacionados a ese tipo de yacimiento. Una persona competente puede ser una o más, pues si la persona competente, si no solo la persona competente es la que se va a hacer responsable de la firma, pues esa es la persona que va a tomar la responsabilidad total del trabajo anteriormente hecho. Esto es un ejemplo de declaración, pues para el dimensionamiento de este formato de consentimiento con este formato proporcionado, pues es recomendado como una buena práctica y se proporciona evidencias claras de que el requerimiento del consentimiento previo ha sido obtenido. Pues en esta declaración pues vemos prácticamente la información que se tiene de la persona competente y pues por supuesto la firma de este. Terminología del reporte. Los reportes públicos relacionados con resultados de exploración, recursos minerales o reservas minerales deben utilizar únicamente los términos establecidos en la siguiente tabla. La figura 1 establece en el marco de referencia para la categorización de las estimaciones de tonelaje y tenor reflejados en los distintos niveles de confianza geocientífica. Lo que vemos son resultados de exploración, recursos minerales y reservas minerales. Los recursos minerales pueden ser reservas probadas o reservas probables. Cuando son probables, se tiene en cuenta la conservación de recursos minerales a reservas minerales. Esto se encuentra señalado con la flecha discontinua. Lo demás, lo que es indicados, pasa a ser probables y los medidos pueden ser probadas o probables. Buenas tardes, mi nombre es Mario Castellanos y yo les voy a hablar sobre el reporte general. Entonces, los reportes públicos de una empresa relacionados con los resultados de exploración, recursos minerales y reservas minerales deben incluir una descripción del tipo y la naturaleza de la mineralización. Una compañía debe revelar cualquier información relevante relacionada con los resultados de la exploración, de los recursos minerales que se puedan llegar a obtener y las reservas minerales que puedan llegar a influenciar materialmente el valor económico de dicho resultado de la exploración, de los recursos minerales y las reservas minerales. Asimismo, estas compañías deben revisar y reportar tan fácil sea la información brindada y de manera pública los recursos y reservas minerales anualmente y su interés económico en el proyecto. En el caso del documento se propone un glosario para que en determinados casos las personas competentes usen la terminología más apropiada con el fin de evitar la duplicación innecesaria de la información y dar malos entendidos. Así sea en el caso de, por ejemplo, el término target, que el target de exploración es una declaración o estimación del potencial de la exploración de un depósito mineral en el marco geológico definido, donde esto se expresa como un rango de tonelaje, que es uno de los términos expresados en el glosario, que también se le puede decir volumen, y un rango de tenor o de calidad,
referente a la mineralización para la cual la exploración ha sido insuficiente en estimar estos recursos naturales minerales. Entonces el target pues nos brinda una explicación detallada del soporte de la declaración, incluyendo la descripción específica del nivel de la actividad de exploración ya terminada. Una aclaración dentro de este mismo párrafo, donde se referencia el target de exploración, indica que la cantidad y la calidad potencial son de naturaleza conceptual, que la exploración ha sido insuficiente para estimar un recurso mineral y que es incierto. Dado el nivel de incertidumbre que rodea los datos de soporte, el volumen y el tenor de un target de exploración no deben ser incluidos en el título de un reporte público. Si un reporte público incluye un target de exploración, deberían entonces detallarse las actividades de exploración propuestas y diseñadas para probar la validez del target de exploración. Un reporte público que incluya un target de exploración debe ir acompañado de una declaración por parte de una persona competente, asumiendo la responsabilidad sobre la forma y el ámbito o el contexto en el que aparezca el target de exploración. Entonces la explicación detallada del soporte de la declaración de un target de exploración debe estar comprendido y en la presencia o ausencia de los siguientes atributos, como serían los afloramientos mineralizados y el análisis, los resultados de geoquímica de superficies y muestras físicas, los resultados de levantamiento geofísico de superficie y subsuelo, y perforaciones, excavaciones y trabajos subterráneos. Mi nombre es Dina Beltrán y les voy a hablar del reporte de resultados de exploración, el cual incluye datos e información generada en los programas de exploración minera que pueden ser de utilidad para los inversionistas, pero que no forman parte de una declaración de recursos minerales o reservas minerales. El reporte de esta información es común en las etapas tempranas de exploración, cuando la cantidad de datos disponibles generalmente no es suficiente para permitir cualquier estimación razonable de recursos minerales. Ejemplos de resultados de exploración incluyen resultados de muestreo de afloramientos, interceptos en perforaciones, resultados de estudios geoquímicos o geofísicos. Debe quedar claro que en los informes públicos que contienen resultados de exploración minera no es apropiado usar dicha información para realizar estimaciones de tonelaje y tenor, y pues se recomienda que tales informes lleven un comentario o una declaración como la siguiente que se encuentra acá, que es: la información proporcionada en este informe, declaración, comunicado constituye resultados de exploración tal como están definidos en la cláusula 19 del SRR. Es inapropiado usar dicha información para realizar estimaciones de tonelaje y tenor. Entonces, si una empresa informa resultados de exploración relacionados a una mineralización donde no se ha estimado los recursos minerales o las reservas minerales, la estimación de tonelaje y tenor no deben ser reportadas. Los reportes públicos de resultados de exploración relacionados con una mineralización en las que no se ha estimado los recursos minerales o las reservas minerales deben contener la información suficiente para permitir un juicio ponderado y equilibrado del significado de los resultados de exploración. Los reportes públicos de los resultados de exploración no deben ser presentados de forma que indiquen que una mineralización potencialmente económica ha sido descubierta. Para el reporte de recursos minerales es importante tener en cuenta el concepto de lo que es un recurso mineral. Un recurso mineral hace referencia a la concentración u ocurrencia de un material sólido con interés económico que se encuentra sobre o en la corteza terrestre del Estado colombiano. Estos recursos minerales se determinan a partir de una serie de estudios geológicos y de una exploración geológica donde pues se va a poder determinar su ubicación, su cantidad, su calidad, también la confiabilidad geológica y pues el interés económico que este puede traer. A partir de esto se clasifican los recursos minerales como recursos inferidos, indicados o medidos, los cuales a partir de pues cada uno de ellos van a generar una confiabilidad y una certeza geológica que nos va a permitir que estos recursos se conviertan en reservas minerales.
Es importante tener en cuenta que en cuanto al concepto de recurso mineral, todo esto se basa en la premisa de que hay perspectivas razonables para una eventual extracción económica. Si no existe una perspectiva razonable para una extracción económica que pues tenga una confiabilidad geológica a partir de los muestreos y los datos de exploración, simplemente pues los datos o los contenidos que encontremos en el depósito no van a ser extraíbles y pues por lo tanto no se van a agregar al reporte de recursos minerales. Como venía diciendo, pues estos recursos minerales se dividen en tres, que son los recursos minerales inferidos, los indicados y los medidos. Estos se clasifican de acuerdo al tipo de depósito y es importante tener en cuenta que su clasificación y su organización debe ser determinada por el juicio de una persona competente. Este juicio pues también está basado en diferentes factores, tanto económicos como geológicos, para determinar los rangos en los cuales se van a clasificar, en los cuales se van a clasificar estos recursos. Generalmente se clasifican de acuerdo al rango del muestreo que se haga en la zona. Entonces, cuando hablamos de recursos minerales inferidos, tenemos que se estiman sobre muestreos y evidencias geológicas limitadas. ¿Esto qué quiere decir? Que pues tenemos recursos que vamos a tener una ocurrencia mineral, pero pues no se hace un muestreo a menos de 20 metros, en un radio menor a 20 metros, lo que genera que pues tengamos algunos datos pero muy alejados entre sí. Entonces esto no nos va a dar una evidencia y una continuidad geológica. También tenemos que los recursos minerales inferiores pueden convertirse en indicados. ¿Por qué? Porque como venía diciendo, si tenemos un muestreo que se genera cada 50 metros, si incluimos otra muestra en la mitad de dos muestras, vamos a tener un muestreo cada 25 metros, lo que nos va a permitir tener una mayor confianza geológica y pues nos va a permitir una continuidad del depósito. Y pues también es importante resaltar que como son de una confianza baja, estos recursos minerales inferiores no se van a tener en cuenta en las reservas minerales. En cuanto a los recursos minerales indicados, pues son recursos de una confianza media. Estos se estiman con una confianza suficiente para permitir la aplicación de factores modificadores. Estos factores modificadores son aquellos que determinan si un proyecto de un depósito puede llegar a ser mina. En ellos pues podemos incluir diferentes cosas como lo son la parte social, económica, política, ambiental. Son diferentes factores a los que se les puede como inferir muchas cosas. Por lo tanto, los recursos minerales indicados que tienen un mayor muestreo, pues van a permitir que se les aplique estos factores. También soportan la planeación minera y la evaluación de la viabilidad económica. Entonces, al tener una alta cantidad de muestreo, nos va a permitir que en el momento de generar la planeación de la mina o el diseño minero, pues va a permitir que se pueda desarrollar de la manera más efectiva para que la mayor cantidad de los recursos minerales indicados pasen a ser unas reservas probables. Y como venía diciendo, pues también una exploración un poco más detallada y confiable y pues un muestreo suficiente. Y por último, los recursos minerales medidos, que son los de mayor confianza geológica, también van a permitir la aplicación de los factores modificadores y el planeamiento minero. Y pues se determinan a partir de una exploración más detallada. Es importante resaltar que pues las distancias de los muestreos entre cada rango pues se determinan a partir del tipo de depósito y las determina la persona competente de acuerdo a sus conocimientos. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que pues generalmente se generan rangos de muestras cada 10 metros para recursos medidos y pues cada 20, 30 metros para indicados y mayor a eso pues ya serían recursos inferiores. En cuanto a lo que es el reporte de recursos minerales como tal, entonces teniendo en cuenta todos estos conocimientos, vamos a tener que en el reporte de recursos se va a incluir todo el material mineralizado que se estima en la exploración. No importa si son de minas, botaderos o escombreras.
desde que estén clasificados como recursos inferidos, medidos o indicados, debe ser incluido en el reporte de recursos minerales. También debe ser aprobado por la persona competente de acuerdo a los factores técnicos y económicos. Esta persona, pues, en base a su conocimiento y a su experiencia, pues es la encargada de determinar si los recursos que se tienen en el depósito, pues clasifican o pasan la prueba de los factores técnicos y económicos para que el desarrollo minero sea rentable. Corresponde al inventario total mineralizado, que es parcial o totalmente extraíble. Esto hace referencia pues a que es el inventario mineralizado que generaron las perforaciones o los estudios de exploración, donde a partir de los tenores rentables pues se determina si este puede ser completamente extraíble o no, pero pues ya eso también sería en unión con el reporte de reservas minerales. Una eventual extracción económica, pues aquí en este caso es importante tener en cuenta que al tener eventual extracción económica, corresponde a diferentes periodos de tiempo, de acuerdo pues al material que se va a extraer, porque si tenemos una minería como lo son depósitos de carbón o materiales de construcción, o minería como al granel, vamos a tener que estos depósitos o estas minas se van a desempeñar por rangos de 50 a 40 años, mientras que si tenemos depósitos de oro, pues generalmente se va a generar una minería más o menos entre 15 y 20 años. Es por eso que se genera como esa frase de eventual extracción económica, porque pues es mientras el depósito sea rentable. También que todos los ajustes realizados a la estimación deben ser indicados en el reporte y también actualizados cada vez que se haga la actualización. Deben presentar una o más de las categorías de inferido, indicado, medio, como venía diciendo, porque al no colocar esta clasificación de recursos, pues no vamos a tener algo con confianza. Y por último, la estimación no son cálculos precisos, dependen también de la interpretación y la información del depósito y los resultados del muestreo. Esta estimación pues va a ser responsabilidad de la persona competente y pues es esta persona quien define en el reporte de recursos minerales pues su cantidad. Se debe reportar pues en cuanto a los valores de los tenores de la mina, dependiendo del tipo de material, y pues esto sería todo en cuanto al reporte de recursos minerales. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del reporte de reservas minerales. Teniendo en cuenta ya los términos que hemos venido tratando, recursos indicados, medidos, entonces ahora vamos a incluir un nuevo concepto que es el concepto de reserva mineral. Entonces podemos derivarlo en dos, reserva mineral probable y reserva mineral probada, de los que vamos a hablar un poco más adelante. Por ahora vamos a definir el término de reserva mineral, que sencillamente es la parte económicamente explotable de un recurso mineral, ya sea medido o indicado. Esto incluye también el material de disolución y pérdidas que puede ocurrir pues cuando el material es explotado o extraído. Y pues se define apropiadamente en los estudios de prefactibilidad o factibilidad que se va a hablar siguiente más adelante. Y también pues sí, se incluyen en la aplicación de los factores modificadores. Entonces, las reservas minerales son estas porciones de los recursos minerales que después de la aplicación de todos los factores modificadores, pues dan como resultado un tonelaje y un tenor estimados y pueden ser económicamente viables. Entonces, la idea es estimar una reserva mineral, no, estimar una reserva mineral sin un diseño de mina o un plan de mina a través de un proceso de aplicación de factores modificadores sobre el recurso mineral es inaceptable, pues porque esto conlleva que tiene que hacerse un debido proceso profesional con gente capacitada, buenos profesionales, geólogos. Entonces, el término económicamente explotable implica que la extracción de las reservas minerales ha demostrado ser viable bajo supuestos financieros razonables, ya que pues las empresas tratan de alcanzar una rentabilidad aceptable del capital invertido y los retornos a los inversionistas en el proyecto pues deben ser competitivos. Entonces, para poder alcanzar el nivel de confianza que se requiere de los factores modificadores, se deben realizar estudios previos en los niveles de prefactibilidad o factibilidad y de esta manera se determina las reservas minerales.
Lo que significa es que hay expectativas para esperar que haya aprobaciones y contratos que se realicen dentro de el plazo previsto por el planeamiento minero. Entonces, lo que tenemos en una reserva mineral básicamente es un interés económico, pero puede derivarse, digamos, en un material, la viabilidad del proyecto. Entonces, si se realizan debidamente las fases mineras, pues vamos a determinar qué tan rentable es esta reserva mineral. Entonces, cuando tenemos una reserva mineral probable, esta es la parte económicamente explotable del recurso mineral indicado. Y en algunas circunstancias del recurso mineral medio. Más adelante vamos a diferenciar cuándo es una o la otra. Y pues la confianza de los factores modificados a una reserva mineral probable es más baja que los que se aplican a una reserva mineral probada. Entonces es muy simple. Cuando tenemos una reserva mineral probada, pues implica un mayor grado de confianza y pues de esta manera los estudios, las cifras van a tener una mayor confiabilidad para tener un mayor beneficio económico. Entonces, la elección de la categoría apropiada de reserva mineral se determina principalmente por el nivel relevante de confianza en el recurso mineral y después de considerar cualquier incertidumbre en los factores modificadores. Cuando tenemos una reserva mineral probable derivada de un recurso mineral medido, puede convertirse en una reserva mineral probada. Entonces, si las incertidumbres en los factores modificadores son eliminadas, pues la falta de confianza en los factores modificadores para la conversión del recurso mineral a una reserva mineral puede anular el nivel más alto de confianza que exista en el recurso mineral. En ningún caso, el recurso mineral indicado puede convertirse directamente en una reserva mineral probada. La aplicación de la categoría de reserva mineral probada implica, pues, el grado más alto de confianza geológica, técnica y económica en la estimación de los recursos. Y por lo tanto, pues, si se realiza a nivel de producción o se realiza un estudio a nivel de producción para apoyar la planificación de la mina y la programación de la producción, pues las expectativas en mente de los lectores de los reportes deben considerarse cuando un mineral es categorizado como medido. Entonces, podemos decir que un mineral, que una reserva mineral medida puede ser probable cuando se mantienen incertidumbres todavía en los factores modificadores. Si el recurso ya es medido y se elimina esa duda, esa incertidumbre, pues podemos ya categorizarlo directamente entonces como probada. O en su defecto, si es un recurso indicado, lo categorizamos como probable. Entonces, bueno, esto sería todo. Los proyectos mineros requieren de estudios exhaustivos antes de ser ejecutados. El primero de ellos es el estudio conceptual, el cual es un estudio técnico y económico de la viabilidad potencial de los recursos minerales. Incluye una evaluación adecuada de los factores modificadores asumidos de manera real, junto con cualquier otro factor operacional relevante que sea necesario para demostrar en el momento de reporte que la elaboración del estudio de prefactibilidad, que es el siguiente estudio que se hace, puede justificarse de forma satisfactoria. Este estudio no debe ser usado como base para la estimación de reservas minerales. Los estudios conceptuales son comúnmente la primera evaluación económica de un proyecto y pueden estar basados en una combinación de datos recopilados directamente del proyecto junto con datos tomados de depósitos u operaciones similares al caso en cuestión. Son también utilizados internamente por las empresas con fines de comparación y planificación. El reporte de los resultados generales de un estudio conceptual debe llevarse a cabo con precaución para asegurar que no implica que hayan sido establecidas reservas minerales o que el desarrollo económico esté asegurado. En este estudio se deben indicar los insumos de los recursos minerales y los procesos aplicados. Si esta
parcial o totalmente apoyado por recursos minerales inferidos, se debe indicar con claridad y debe ser incluida una declaración de advertencia con la proporción y la secuencia relativa de los recursos minerales inferidos. Un estudio de prefactibilidad es un estudio exhaustivo de un rango de opciones para la viabilidad técnica y económica de un proyecto minero que ha avanzado hasta una etapa en la que se ha establecido un método preferido de extracción y procesamiento de mineral, ya sea minería subterránea o minería a cielo abierto. Incluye un análisis financiero basado en suposiciones razonables de los factores modificadores y la evaluación de cualquier otro factor relevante que sea suficiente para que una persona competente, actuando de forma razonable, determine si todo o parte del recurso mineral puede convertirse en una reserva mineral en el momento de la presentación del reporte. Un estudio de prefactibilidad considera la aplicación y descripción de todos los factores modificadores para demostrar la viabilidad económica y soportar el reporte público de reservas minerales. Identifica también el tipo preferido de minería, procesamiento y los requerimientos de infraestructura y capacidades. Se hacen evaluaciones detalladas y avanzadas de los impactos ambientales y económicos. El estudio de prefactibilidad resalta las áreas que requieren un mayor refinamiento dentro de la fase final del estudio. Por último, un estudio de factibilidad es un estudio técnico y económico exhaustivo de la opción de desarrollo seleccionada para un proyecto minero, que incluye evaluaciones apropiadamente detalladas de los factores modificadores aplicables junto con cualquier otro factor operacional relevante y los análisis financieros detallados que son necesarios para demostrar al momento de presentar el reporte que la extracción está razonablemente justificada, es decir, que es económicamente explotable. Los resultados del estudio pueden servir como base para la decisión final del titular o una institución bancaria y así proceder con el financiamiento o desarrollo del proyecto. El SRR o el estándar colombiano para reporte público de resultados de exploración, recursos y reservas minerales no requiere que se haga un estudio de factibilidad completo para convertir recursos minerales a reservas minerales, pero sí requiere que al menos se realice un estudio de prefactibilidad que determine un plan minero que sea técnicamente alcanzable y económicamente viable, y que los factores modificadores se hayan considerado. Un estudio de factibilidad normalmente contiene minería, infraestructura y diseño de los procesos con un rigor suficiente como para servir de base a una decisión de inversión o para soportar el financiamiento del proyecto. Presenta la aplicación y descripción de los factores modificadores de una forma más detallada que el estudio de prefactibilidad y podrá referirse a asuntos de implementación tales como programas mineros, rampas de construcción y planes de ejecución del proyecto. Buenas tardes, mi nombre es Jason Hurtado Díaz, vengo a presentar la sección de reporte de rellenos mineralizados, remanentes, pilares, mineralizaciones de bajo tenor, pilas de almacenamiento, relaves, colas y botaderos. En el SRR se aplica para el reporte de todo material mineralizado potencialmente económico, donde estos pueden incluir rellenos mineralizados, remanentes, pilares, mineralizaciones de bajo tenor, pilas de almacenamiento, relaves, colas y botaderos, en los que existen perspectivas razonables para una eventual extracción económica, en el caso de los recursos minerales y donde la extracción es razonablemente justificable para las reservas minerales. A menos que se indique lo contrario, se aplican todas las demás cláusulas de estándar, incluyendo la figura 1. Es importante tener en cuenta para esta sección lo que sería la parte de material mineralizado, donde nos indica que cualquier material mineralizado escrito en esta cláusula puede ser considerado similar a una mineralización in situ para el propósito de reportar recursos minerales y reservas minerales. Los juicios sobre esta extracción de dicho material mineralizado deben ser llevados a cabo por profesionales de esta rama de la parte legislativa del sector minero, en donde estos profesionales tienen que tener una experiencia ya pues en lo que sería la parte minero legislativa. Si no existen perspectivas razonables para la eventual extracción económica, acá se indica que todo o parte del material mineralizado escrito en esta cláusula, el material no puede ser clasificado ni como recurso mineral ni como reserva mineral. Si alguna parte del material mineralizado
es en la actualidad subeconómico, pero existe una perspectiva razonable de que este será económico, entonces este material puede ser clasificado como un recurso mineral. Para los estudios técnicos y económicos enfocados pues a estos yacimientos, que muestren que esta extracción económica podría ser razonablemente justificada en condiciones reales o rentable, entonces el material puede ser clasificado como reserva mineral. Para las mineralizaciones in situ de bajo tenor, pues se indica que las directrices anteriores se aplican también para mineralizaciones de este tipo, algunas denominadas como residuos mineralizados o material de tenor marginal, que frecuentemente son destinados al almacenamiento y tratamiento hacia el final de la vida de la mina. Para mayor claridad, pues esta parte, mejor entendimiento, se recomienda que los volúmenes y tenores estimados para este tipo de materiales se especifiquen por separado en los reportes públicos. Esto pues con el fin de, de separar, digamos, especificar más estos tipos de almacenes, aunque también pueden agregarse con las cifras totales de recursos minerales y reservas minerales de manera general. Por último, tenemos las pilas de almacenamiento, las cuales incluyen tanto las que están en superficie como las subterráneas, en las que se incluyen también material fragmentado en stopes y pueden incluir el mineral que se encuentra en el sistema de almacenamiento, el material mineralizado que está siendo procesado, donde acá también se incluyen pues el tema de lixiviaciones. Si se reporta, debe reportarse por separado para poder discriminar de este tipo. Gracias. Hola, mi nombre es María Claudia y yo les estaré hablando sobre el reporte de resultados de exploración, recursos y reservas de carbón. Bueno, para iniciar es importante mencionar que de manera general para el carbón se van a tener en cuenta las cláusulas que mis compañeros anteriormente les mostraron. Como dice en este párrafo, los requerimientos para el carbón son generalmente similares a los otros commodities. Pues las sustituciones que vamos a ver es esta de términos que indica que la palabra mineral se cambiará por carbón y tenor por calidad o tipo. También habrán otros cambios que son los que les voy a explicar a mayor detalle a continuación. Bueno, la cláusula 43, esta de acá, nos dice que los términos recursos minerales y reservas minerales, y pues también sus subdivisiones, se aplican para el carbón. Pero pues ya si la empresa que se encarga de reportarlos lo prefiere, va a poder utilizar términos como recurso de carbón y reservas de carbón, pues junto con sus subdivisiones. Algunas de estas subdivisiones son, por ejemplo, los recursos de carbón inferidos, pues indicados o medidos, o también las reservas de carbón probadas y probables. Ya la cláusula 44, esta de acá, nos indica que las reservas comercializables de carbón, pues que son las que nos muestran el producto del carbón que ya ha sido mejorado, ¿sí? Pues por algunos procesos o en el caso de la minería por dilución, se pueden reportar junto con los informes de reservas de carbón. Pero esto es importante, no en su lugar. Lo que la cláusula nos dice es que se deben indicar las bases utilizadas para alcanzar estas reservas comercializables de carbón. Para finalizar, el reporte nos muestra que la referencia a los términos, como por ejemplo carbón coquizable o carbón metalúrgico, o pues cualquier referencia a estas propiedades, no se debe hacer hasta que estas propiedades sean específicas y demostradas, pues por resultados analíticos en las muestras del depósito. Esto último. Ya lo último, voy a corregir esto. Bueno, relacionado con lo anterior, se nos indica que ah, relacionado con lo anterior, se nos muestra que los términos como carbón coquizable o el carbón metalúrgico, o pues cualquiera de estas referencias coquizables, pues esta referencia no se debe hacer hasta que las propiedades coquizables específicas sean demostradas. ¿Y esto cómo? Pues mediante resultados analíticos de las muestras del depósito. Continuamos con el reporte de resultados de exploración, recursos y reservas minerales para esmeraldas y otras piedras preciosas.
Entonces, vamos a hablar de la cláusula 45. Comienza diciéndonos que las cláusulas 45 y 48 del SRR abordan temas que se refieren específicamente a los reportes públicos de los resultados de exploración, recursos minerales y reservas minerales de esmeraldas, gemas y piedras preciosas. A menos que se indique lo contrario, se van a aplicar lo anteriormente mencionado por mis compañeros de la cláusula 1 a la 40 de este presente informe. Dice que se va a aplicar la tabla 1, que anteriormente una compañera nos explicó cómo es su uso. Como parte de las directrices, debe considerarse decisiva al reportar los resultados de exploración, recursos minerales y reservas minerales de esmeraldas, gemas y otras piedras preciosas. Entonces tenemos que basarnos en esta tabla. Complementando esta cláusula, nos dice que para efectos del reporte público, los requerimientos para las esmeraldas y otras piedras preciosas son generalmente los mismos que para otros commodities, con la sustitución de algunos términos como mineral por esmeralda, grado por quilate y valor medio de la esmeralda. El término calidad no debe ser sustituido por grado, ya que en los depósitos de esmeralda estos términos tienen un significado diferente. También nos dice que hay un número significativo de características de los depósitos de esmeraldas y piedras preciosas que son diferentes con los depósitos típicos de metalíferos y de carbón, y por lo tanto requieren consideraciones especiales. Continuando con la cláusula 46, nos dice que los reportes de esmeraldas recuperados de los programas de muestreo deben proporcionar información importante relacionada con la base sobre la que se toma la muestra, el método de recuperación de la muestra y la recuperación de la esmeralda. El peso de la esmeralda recuperada solo podrá omitirse en el reporte cuando se considere que las esmeraldas recuperadas son tan pequeñas como para tener un valor comercial significativo. Entonces, en este caso no incluiríamos el peso de la esmeralda, que no son demasiado pequeñas. Este tamaño de corte debe indicarse. Para complementar, básicamente nos dicen que con el fin de demostrar que un recurso tiene perspectivas razonables para una extracción económica, es necesaria algunas descripciones de la distribución probable del tamaño de las piedras, como mencioné anteriormente, y de su precio, aunque sea de una forma preliminar, y para determinar un recurso mineral inferior en depósitos simples, lo que vamos a necesitar es que se emplee algún tipo de muestreo en volumen, que nos diga cuántos esmeraldas vamos a tener en volumen. Puede ser en trincheras o calicatas para tener muestras representativas de este volumen. Nos dice que en depósitos complejos puede ser muy difícil asegurar que las muestras tomadas en volumen sean verdaderamente representativas de la totalidad del depósito. Entonces nos dice que es importante que la falta de muestreo directo en volumen y la incertidumbre en la demostración de la continuidad del tamaño y las relaciones del precio debería ser decisiva a la hora de determinar la categoría de recursos apropiada. Donde el tenor de los recursos minerales, las reservas minerales de esmeraldas u otras piedras preciosas, quilates por tonelada, se basa en correlaciones entre la frecuencia de aparición de microesmeraldas y de piedra de tamaño comercial, debe explicarse la confiabilidad del procedimiento y el tamaño del tabique de cortes para las microesmeraldas. Esto se refiere sobre todo a los depósitos diseminados en el que se tienen que extraer grandes volúmenes de muestras porque los cristales tienen tamaños mínimos y para esto se tienen que seguir metodologías QAQC de altos estándares. Esto pues se complementa con el artículo 148 que dice que se tiene que hacer este muestreo en una parte representativa del depósito, bueno, que represente todo el depósito en general en términos de tamaño, forma, color y concentración de ese tipo de mineral precioso o de la esmeralda. En cuanto a concentración o el peso, pues en quilates y el valor de este en dólares estadounidenses, y todo este reporte tiene que hacerse por un experto calificado, un geólogo, pues no solo que esté calificado por su profesión, sino que tenga reputación en cuanto a la cualificación y evaluación del mineral y depósito de interés. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Cadena Ceballos. Yo escogí el tema de reporte de resultados de exploración, recursos y reservas minerales de materiales de construcción y minerales industriales. Y es que hay que tener en cuenta que cuando se reporta información o estimaciones para los minerales industriales, se aplican y deben tenerse en cuenta los principios fundamentales y el propósito del SRR. Es que también los ensayos químicos podrían no ser siempre relevantes,
y otros criterios de calidad podrían ser más aplicables, como si los criterios tales como minerales nocivos o propiedades físicas son más relevantes que la composición del propio mineral, pues en volumen, en consecuencia, deben ser reportados. Y es que es una práctica común reportar el producto comercializable en lugar del producto como se extrae, y se considera que tradicionalmente como la reserva mineral. El enfoque preferido en el SRR es que si se reporta el producto comerciable debe hacerse junto con la reserva mineral y no en lugar de ella. Y si los materiales considerados por la compañía declarante son de su interés, tales múltiples productos deben cuantificarse por separado o como un porcentaje del volumen del depósito. Muchas gracias. Buen día, yo soy Luis Fernando Cantillo Mantilla, representado por el código 2190649, y hoy pues voy a hablarles de la parte que me correspondió a mí del trabajo, que es el reporte de metales equivalentes. Antes de empezar a hablar bien de esto, quiero decir que pues, en esta parte, como lo dice su nombre, van a hablar de los factores o las cosas realmente importantes y que de por ley deben llevar los reportes de metales equivalentes. Entonces, bueno, lo primero que hay que decir es que los reportes públicos de resultados de exploración, como bueno, los recursos minerales o reservas minerales para los depósitos polimetálicos, que son los que son tratados en este trabajo, deben mostrar a detalle todos los factores fundamentales que contribuyan al valor neto derivado de cada componente. Es decir, en esta parte del trabajo se evalúan y se dicen todos los factores o características que se deben tener en cuenta y que deben estar expuestos en los reportes públicos de resultados de exploración, todos los factores que afecten el precio del metal. Bueno, todos esos factores ya están contemplados por la cláusula 4, la cual muestra la información mínima que debe acompañar cualquier reporte público que se refiere a metal equivalente. Y esta cláusula pues establece que estos factores deben seguirse o ajustarse a los principios de transparencia, materialidad y competencia. Bueno, los factores mínimos que deben estar son los presentados acá en la diapositiva. El primero son los tenores individuales para todos los metales incluidos en el cálculo de metal equivalente. El segundo es el precio asumido del commodity para todos los metales. Acá hay que decir algo, y es que las empresas deberían revelar los precios actuales asumidos. Eso es muy importante. Lo otro que también debe tenerse en cuenta son las recuperaciones metalúrgicas asumidas para todos los metales y la discusión de la base sobre la cual se obtienen las recuperaciones. Ejemplo, trabajo de pruebas metalúrgicas, mineralogía detallada, depósitos similares, etcétera, etcétera, etcétera. También hay que tener una declaración clara que a opinión de la empresa, todos los elementos incluidos en el cálculo de metal equivalente tienen un potencial razonable para ser recuperados y vendidos. Y por último, pero no menos importante, la fórmula de cálculo utilizada. Entonces, como lo dije al principio, estos son los factores que por mínimo y por ley deben estar en cada uno de en los reportes públicos de resultados de exploración. Todo esto con el fin de mantener los principios ya mencionados anteriormente, que es la transparencia de las empresas, la materialidad y la competencia, que pues, lo que busca siempre la ley es asegurar una justa competencia entre las empresas. La parte del reporte de recursos energéticos sólidos no convencionales. Primeramente, pues explicar que, como su nombre lo indica, son recursos no convencionales, así que son recursos que no son aplicados comúnmente a lo largo del mundo. Entre ellos podemos encontrar, según el Ministerio de Energía en Colombia, lo que son la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la energía eólica, la energía geotérmica, perdón, la energía solar y la energía generada a partir de los mares como tal. Hace poquito, además, a partir de la ley de transición energética, se establecieron nuevas fuentes no convencionales como lo son el hidrógeno verde y el hidrógeno azul. En este caso nos vamos a enfocar en todos los productos sólidos. Si bien vamos a ver que dentro de los productos sólidos podemos encontrar lo que es el carbón,
Como les menciona, el carbón es un uso, un tipo de energía muy utilizado a lo largo del mundo que no entra dentro de esta esfera de no convencionales. Como tal, los recursos sólidos que podemos encontrar que cumplen con estas características y que se encuentran dentro de este grupo de recursos energéticos son la biomasa y aquellos productos de la energía nuclear, en los que podemos encontrar el plutonio y el uranio. Ahora sí, hablando un poco sobre el reporte que se debe realizar para este tipo de recursos, observamos que el artículo genera la cláusula número 51, que nos indica que pues si al igual que diversos reportes que se realizan durante todo este documento, tienen que seguir las cláusulas explicadas anteriormente por mis compañeros, que van desde la 1 a la 40, y en las que se incluye la figura 1, figura que nos permite llegar a hacer como una comprensión de lo que tenemos, de la terminología que se tiene que manejar a lo largo del documento, y a lo largo de la realización del reporte como tal. La tabla 1 es una herramienta importante y fundamental y tienen que seguirse todas las directrices pues que se manejan a lo largo de todo el documento. Este tipo de reporte es un poco extenso y abarca desde los aspectos geológicos como los aspectos económicos, entre otros. Cabe mencionar también que debe considerarse decisivo al reporte sobre los resultados de exploración y recursos y reservas minerales de recursos energéticos sólidos no convencionales. La implementación de esta tabla, que precisamente acopla todas las cláusulas manejadas y da unas pautas y una información clara de cómo se debe realizar este tipo de reportes. La cláusula 51 nos recuerda precisamente eso, que debemos seguir todas las indicaciones presentes en el documento para poder hacer la adecuada creación de un reporte de recursos para lo que es la parte de sólidos no convencionales en específico. Como tal, esto sería pues todo lo que compone mi capítulo, o todo lo que compone la sección del documento que refiere a lo que es la parte de los reportes de los recursos energéticos sólidos no convencionales. Muchas gracias y feliz noche. Hola, buen día. A continuación les vamos a exponer sobre la tabla 1, incluida dentro del estándar colombiano para el reporte público de resultados de exploración, recursos y reservas minerales SRR. Todo dictado por la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas Minerales. Quien les va a hablar son Camilo Flores y Alejandro Pradilla para la asignatura de legislación minera. La tabla 1 es una lista de chequeo compilatoria que debe incluir todos los ítems pertinentes incluidos dentro de un reporte para sacar un título minero. Esta permite la evaluación de criterios y pautas que se dan dentro de la investigación científica planteada en forma de reporte y presentada frente a personas competentes que preparan reportes públicos de resultados de exploración en recursos y reservas minerales. La tabla 1 debe ser un compósito de requerimientos los cuales deben seguir cierta normativa. La primera es que el reporte entregado debe ser completo y debe captar toda la información obtenida, las interpretaciones realizadas y los resultados que se deben generar a partir del proceso. Como segundo, la tabla 1 debe tener de forma ordenada y agrupada el enfoque de la investigación, en este caso la exploración realizada, con el fin de poder desglosar los criterios presentados en cada una de las columnas, los cuales incluyen resultados de exploración en el reporte de recursos minerales y reservas minerales. Finalmente, todos los criterios de la tabla deben plasmar en su totalidad un reporte de proyectos mineros que incluirían proyecciones de planes de mina o declaraciones de operaciones en marchas basadas en el uso de definiciones científicas apropiadas y confiables, todo esto para plantear todas las características del proyecto en cuestión. En el apartado tabla 1 se presentan las fases de evaluación de un proyecto dentro del estándar colombiano. Este compendio de criterios se agrupa de tal manera que representen una etapa de desarrollo y preparación del informe de viabilidad del proyecto en cuanto a resultados de exploración y estimación de recursos y reservas minerales. En esta tabla se hace una agrupación en partes de los ítems y competencias del proyecto. Una parte 1 que corresponde a una información general, una parte 2 correspondiente a técnicas de muestreo, una parte 3 en la que se enuncia el reporte de resultados de exploración,
una parte 4 dedicada a la estimación y reporte de recursos minerales y reservas minerales, y una parte 5 más subjetiva, correspondiente al reporte de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas. La primera parte de esta tabla corresponde a la información general, la cual incluye 8 ítems. Un primer ítem correspondiente al objetivo del reporte, el cual incluye una portada y una tabla de contenido, donde se presentan la entidad a la cual se preparó el informe, la persona competente a cargo y la empresa o compañía que ordena dicho reporte técnico. Un segundo ítem que corresponde a la descripción del proyecto, donde se hace un breve resumen acerca del proyecto, su alcance, la etapa en la que se encuentra, la operación minera, el plan de cierre, características geológicas y tipos del depósito, también incluyendo los tipos de productos o commodities. Un tercer ítem corresponde a antecedentes históricos. Si en la zona se han realizado más actividades mineras, se hace una discusión acerca de los recursos que se han encontrado a lo largo de estas zonas con antecedentes. El cuarto ítem corresponde a una localización, la cual se hace una descripción geopolítica y geofisiográfica de donde se encuentra el depósito. El quinto ítem corresponde a las propiedades adyacentes, todas estas propiedades que se encuentran en la periferia del proyecto y las cuales sean importantes dentro del reporte. Un sexto ítem correspondiente a la geología, la cual incluye la descripción de la naturaleza, detalles y confiabilidad de la información geológica, una descripción de la mineralogía, distribución y geometría del depósito, además de la descripción de información geofísica y geoquímica, los programas de perforación y la existencia de mapas y secciones geológicas interpretadas. Un séptimo ítem corresponde a aspectos legales y de tenencia de propiedad minera, esto en torno al título minero, las obligaciones y responsabilidades adquiridas y los principales términos y condiciones de este acuerdo o este contrato de concesión. Un octavo ítem corresponde a la verificación de la información, en la cual se plasman, por ejemplo, las fechas de visita y de reuniones donde se adelantaron y se llevaron a cabo todas las verificaciones de la información presentada dentro de este reporte técnico. Listo, muy buenas tardes. Yo me voy a dedicar a explicarles lo que es la parte 2 de la tabla 1, donde se enfoca más que todo en lo que es los criterios y las pautas de la comisión, en lo que es las técnicas de muestreo. Entonces, el primer criterio es la localización de muestras. En este caso, todas las muestras, ya sean perforaciones, apiques, trincheras, trabajos subterráneos, todas deben estar señaladas y especificadas, o ya sea en un mapa, en una sección transversal, o ya sea o en cualquier representación, ya sea en 2 o 3 dimensiones. Si un proyecto de estos tienen más de un sistema de coordenadas, la relación entre estos deben estar establecidas y deben estar verificadas. ¿Listo? Entonces, para el segundo criterio vamos a hablar lo que son los tipos de muestreo. Entonces, los más comunes de estos tipos de muestreo son los sedimentos de arroyo, muestras de suelo, concentrados de minerales pesados, tenemos excavación de zanjas, tenemos apiques, trincheras, esquilas de roca, muestreo de canal y perforaciones. Entonces, todos estos tipos de muestreos deben incluir referencias de lo que son las medidas tomadas con la calibración apropiada de los instrumentos utilizados. ¿Listo? Entonces, para las técnicas de perforación, entonces, en este caso, cada una de las técnicas de perforación deben estar descritas detalladamente, y a la vez la descripción del pozo de perforación se debe describir con su respectivo azimut, orientación e inclinación. Entonces, entre las técnicas de perforación, como para darle un resumen, los más comunes son la diamantina, la corazonada, tenemos la circulación de reserva, tenemos la sónica, tenemos la de percusión y tenemos la rotopercusión, que son las más vistas en este caso. Entonces, el otro criterio tenemos la recuperación de las muestras. Entonces, para la recuperación de las muestras se debe reportar si la recuperación ha sido registrada apropiadamente y si los resultados de esta recuperación han sido evaluados. A su vez, el reporte debe incluir lo que es la relación del grado, la calidad y el sesgo de cada muestra. Como por un ejemplo, para decirlo, es, digamos, en una muestra de sedimentos de arroyo, una recuperación de muestras es reportar lo que es la pérdida preferencial de grano fino, ¿sí? Otro criterio es la cadena de custodia. Prácticamente la cadena de custodia son las medidas adoptadas para garantizar lo que es la seguridad de las muestras, y para cada ítem debe ser documentadas en el reporte.
¿sí? Entonces, para la preparación y tratamiento de las submuestras, que es otro criterio, pues acá hay diferentes tipos de muestra y para cada uno necesitan sus criterios. Entonces, pues para los que son muestras de núcleos, ahí se exige especificar lo que son los preparados y cortados, y también se exige el porcentaje de fracción obtenida en cada núcleo. Para lo que son fragmentos de rocas y dendritos de rocas, lo que se debe es especificar los equipos utilizados y si el muestreo se hizo en un estado seco o en un estado húmedo. Para todo tipo de esas submuestras, lo que se debe ser descrita es la naturaleza, la calidad y la técnica de preparación. Y a su vez lo que se recomienda es hacerle una cadena de custodia para lo que es garantizar la integridad de cada muestra, ¿sí? Otro criterio son los mapeos de sondajes y lo geológico. Entonces, si una de estas muestras ha sido geológica y geotécnicamente registradas, se debe presentar lo que es el apoyo adecuado de lo que es la estimación de los recursos minerales, de los estudios de minería y los estudios metalúrgicos. Otro criterio es la calidad y las pruebas de laboratorio. Entonces, en este caso, se debe declarar la naturaleza, la calidad de los ensayos y también la calidad de los procedimientos de los laboratorios utilizados. También es muy importante en este criterio, en esta pauta, es expresar el contenido extraíble asumido de los elementos, que es de suma importancia, y de igual manera se va a hacer una acreditación, primero en los laboratorios, de acuerdo a lo que son las normas ISO, segundo, en cada uno de los procedimientos y en cada uno de los pasos hechos en la preparación y el análisis, y también en el proceso de una acreditación en lo que son los procedimientos de monitoreo, por si hay algún error sistemático. ¿Listo? Entonces, el otro criterio tenemos es la verificación de los resultados. Acá en este caso lo que se hace es recomendar la comprobación de los interceptos relevantes en lo que son las zonas mineralizadas. Estos se pueden hacer ya sea por la propia compañía o por terceros. Y bueno, también se puede hacer lo que es la verificación de los datos primarios, también verificación de procedimientos, de protocolos de entrada de datos, entre muchas otras. Y de igual forma se debe validar los protocolos de almacenamiento de datos. Ya tenerlos en esos datos, ya sea físicamente o ya sea en modo digital, ¿listo? Bueno, ya terminando tenemos la ubicación de los puntos de información, que es otro criterio que ya se había hablado anteriormente en el primer criterio, pero en este caso no se especifica, nos dice que es necesario declarar la precisión y la calidad para localizar el tipo de muestreo. Se debe declarar lo que es la calidad de los controles topográficos y todos los planos se deben proveer. De igual manera, se debe especificar lo que son los sistemas de coordenadas y todas las mallas de muestreo deben estar debidamente georreferenciadas. Entonces, para la densidad de la información, esto se aplica más que todo esa es describir de la densidad de muestreo, tanto para los resultados de exploración como para cuando ya se estima recursos minerales o reservas minerales. En este caso, en el segundo caso, para la reserva y recursos minerales, se va a hacer una declaración explicando si esta densidad de los puntos es suficiente como para establecer un grado de calidad y si es necesario seguir haciendo el proyecto o la continuidad geológica, ¿sí? Entonces, otro de los criterios es hacer archivo de respaldo, ya sea almacenamiento físico o digital de toda la información, tanto preparación del informe, muestreos de sondajes, pruebas geotécnicas, metalúrgicas, geológicas. Para todo se va a hacer un archivo de respaldo y ya para finalizar, las auditorías. Para cada proyecto se hace una auditoría donde los resultados de cada auditoría y las revisiones de las técnicas y la validación de los muestreos deben ser presentados y deben ser discutidos. ¿Listo? Muchísimas gracias.